Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estoy. Bien. Ay, buenas tardes. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Algo ya lo habíamos visto, ¿sí? Primero, un segundo que voy a colocar ventilaciones. ¿A dónde quedé con el otro grupo? Que si no, después me olvida. Iniciales de rescate. Y si no anoto, después me tengo que ver la clase grabada, pues se me pierde. Bien, vamos a hablar de control de hemorragia. ¿Sí? Un poquitito de este gran tema que también es eh, necesario. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado del XABCD, ¿se acuerdan? ¿Algo? ¿Sí? Bien, bien. Es una modificación del ABCDE clásico en trauma, que en este caso se le agrega la X adelante. ¿Sí? La X es exsanguinación. ¿Sí? Se prioriza controlar la hemorragia masiva antes que todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si al balde yo le tiro agua y tiene un agujero, ese balde no se llena nunca. Entonces, una hemorragia grave puede matar en minutos, dijimos, incluso antes de cualquier problema respiratorio. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? La tríada mortal. Así se llama. ¿Sí? Que es el círculo que lleva al paciente a la muerte si no se actúa rápidamente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Le sucede al paciente una coagulopatía, que la sangre no coagula. Una acidosis, el cuerpo, que pasa cuando pierde mucha sangre, se vuelve ácido por falta de oxígeno. ¿Sí? Y además de eso, cuando tiene una hemorragia grave, la hipotermia, baja la temperatura corporal. ¿Sí? Y esas tres se retroalimentan y empeoran la hemorragia. ¿Bien? Entonces, si el paciente sangra muchísimo, entra en shock, empeora la coagulación y sangra más aún. Entonces tengo que controlar la hemorragia primero, por eso está primero, antes que la vía aérea, que la respiración, la circulación, la X, que significa la hemorragia. ¿Sí? Ahora, para repasar, ¿qué son las hemorragias? ¿Sí? Sabemos que las hemorragias son graves, sí, todas. ¿Bien? Bien, pero para reconocerla rápidamente una hemorragia son aquel sangrado que sale como a chorro, ese sangrado que no se detiene, ¿sí? Donde se forma un charco de sangre en el suelo, donde la ropa, el vendaje, todo se empapa, ¿sí? Es una hemorragia grave. Las amputaciones también, ¿sí? Y un paciente inconsciente con sangrado, ¿bien? También hay que saberlo, ¿sí? ¿Bien? Eso es lo que son los stop the blended, que se llama hemorragia potencialmente mortal. ¿Sí? Cualquiera de ellas puede ser mortal. ¿Sí? Así sea una amputación limpia. ¿Sí? Bien, total, digamos, que mayormente deja de salir sangre a los pocos minutos, se puede convertir en una hemorragia mucho más grave después en cuestión de segundos y pone en riesgo la vida. ¿Ok? Ahora, hay un algoritmo de actuación para las hemorragias. ¿Sí? La primera ya lo habíamos visto, el primer paso, compresión directa. ¿Sí? Primera maniobra, siempre. Presionar muy fuerte con apósitos, con telas. Fuerte y sostenido. ¿Sí? Y no levantar para mirar, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? No retirar, sino colocar otra encima si se empapa. Paso 2. Hay que hacer un vendaje compresivo. ¿Sí? Bien. Hay que mantener la presión constante. Entonces, para mantener la presión constante, agarramos una venda, que no la tengo acá, pero bueno, vamos a suponer que esto es una venda.
no sé dónde la metí, a la otra venda, ¿sí? Pero ya sé, tengo obviamente todos los apósitos acá porque estoy haciendo presión directa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con eso? Tengo que envolverlo, ¿sí? Fuerte para que quede en su lugar y se mantenga la presión constante, ¿sí? Que se puede hacer con una venda común, o si no está la venda israelí, que ahí se la muestro acá, la mandé a pedir pero no me llegó, eh, vendaje, que es como una venda elástica, vendaje israelí para que vean que es este, se lo voy a compartir en Google, obviamente, pero para que vean de qué es, ¿sí? Pero las ambulancias no lo tenemos, ¿sí? En la parte de medicina táctica sí, ¿qué es este tipo de vendaje? ¿Sí? Esto es un vendaje israelí, ¿sí? Que parece como una venda elástica, ¿sí? Y lo único que tiene esto acá arriba, donde se va cruzando para que haga más presión todavía, ¿sí? Y es mucho más gruesa, ¿bien? Es más eficaz, pero les digo que arriba de la ambulancia no la van a encontrar. Pero el objetivo de vendar, ¿sí? Ese vendaje compresivo, es liberar las manos sin perder la presión que se necesita, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si se controla el sangrado, ¿sí? Si ese sangrado está controlado, se mantiene ese vendaje y se traslada urgentemente, ¿sí? Ahora, si no se controló todavía ese sangrado, se pasa al siguiente nivel, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es ese siguiente nivel, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan? Si yo hago compresiones, ¿sí? Y no para el sangrado, y tengo un torniquete, el siguiente nivel, ¿sí? Es el torniquete, si no lo usamos de primer nivel, ¿sí? Porque de alguna manera yo tengo que hacer que pare ese sangrado, ¿sí? Bien, hay que ubicar, obviamente, esa hemorragia, ¿sí? Acuérdense que el torniquete está indicado para las extremidades solamente, superiores e inferiores, ¿sí? Para sangrados masivos, ¿sí? Para amputaciones, ¿bien? Y acuérdense que hay que colocarlo alto y fuerte, ¿sí? Por encima, ¿bien? De esa hemorragia, ¿sí? Acuérdense que en el torniquete hay que anotar la hora en cual se colocó ese torniquete, ¿sí? Y no se afloja por más que el paciente esté gritando que le duele, que le duele, que le hace mal y que le hace mal, ¿sí? Bien, entonces, estas que yo les coloqué acá, como dice ahí, regla de oro, alto y fuerte, ¿sí? Anoten la hora y no lo aflojen por ninguna manera. Bien, ahora, en el tronco, en la ingle o en las axilas no podemos colocar torniquete, ¿sí? Ahí, ¿qué se puede hacer? Yo ahí le coloqué agentes hemostáticos más compresión, ¿sí? Ahora, ¿qué son los agentes hemostáticos? ¿Alguien sabe? ¿Ese viene a ser, profe, el empaquetamiento? No, son en ¿No? realidad, no, son sustancias o son materiales especialmente diseñados para ayudar a detener hemorragias. ¿Por qué se los enseño? Van a decir, bueno, profe, sí, está bien, pero arriba de la ambulancia nosotros tenemos eso. No, mayormente no, no lo tenemos. ¿Sí? Pero en lugares hostiles, sí, ¿sí? Se aplica directamente en realidad sobre la herida y el objetivo que tiene es que favorece la coagulación y controla el sangrado de manera rápida y eficiente, ¿sí?
Obviamente, si no hay agentes hemostáticos, directamente la compresión. ¿Sí? Si están para utilizarlo, lo utilizamos, obviamente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? No es que el producto reemplaza 100% la medida básica de control de una hemorragia, como la presión directa, ¿sí? O el uso del torniquete, sino que actúa como un complemento de ese agente hemostático cuando el sangrado es muy abundante y es difícil de controlar. ¿Sí? Acelera, digamos, el proceso natural de coagulación mediante algunos mecanismos, vienen distintos productos como agentes hemostáticos. ¿Sí? Bien, en realidad actúan, por ejemplo, concentrando las plaquetas, los factores de coagulación, ¿sí? Favoreciendo la formación rápida de ese coágulo, como una barrera física para detener el sangrado. ¿Sí? Y se utiliza en hemorragias externas graves, ¿sí? Heridas que son profundas, lesiones por armas blancas, por ejemplo, por armas de fuego, ¿sí? Amputaciones traumáticas, ¿bien? Donde no se pueda colocar torniquete, en el cuello, como le dije, las axilas o la ingle, ¿sí? Entonces, si hay, se coloca el agente hemostático y luego las compresiones o solo las compresiones, ¿bien? Hay cosas que ya no se recomienda, que son cosas importantes que cambiaron con el tema de la actualización, ¿sí? Porque antes se recomendaba la elevación de la extremidad, comprimir la arteria proximal, ¿sí? No se utilizan casi esos conceptos antiguos, ¿sí? Porque por más que yo levante la extremidad, si no tengo compresión o no uso torniquete, va a seguir saliendo sangre, ¿sí? Porque el corazón sigue bombeando la sangre, no importa si tengo la mano arriba, el pie arriba o lo que fuera allá y nos vamos a la luna con el brazo. Eso quedó obsoleto, ¿sí? Prácticamente. ¿Bien? Ahora, ¿hay situaciones especiales? Sí, obvio que sí. Cuando hay un objeto que está incrustado en la piel, ¿sí? No se saca. Bien, imagínense, no sé, en el abdomen, vamos a suponer, ¿no? ¿Sí? Eh, em, un, un arma blanca, ¿no? Un cuchillo, ¿sí? Si yo lo saco, ¿qué pasa? Va a sangrar más, y no sabemos si, Hemorragia, sí. claro, no tocó algún órgano. Eso se hace en quirófano. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? No retirarlo y hay que comprimir alrededor. Pero ¿qué tengo que lograr? Que ese objeto no se mueva. ¿Sí? Entonces, supongamos, vamos a improvisar, así. Pues la NAI improvisa, ¿sí? Porque obviamente que no le voy a clavar un objeto a nadie. Por lo menos por ahora, vamos a no hacerlo. Este justo papel no, voy a agarrar justamente este. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Y acá utilizamos la imaginación, dijo uno, ¿no? Siempre utilizamos la imaginación. ¿Sí? Yo voy a incrustar, siempre imaginando, ¿no? Que es cualquier tipo de objeto y estoy queriendo agarrar la cinta, que no puedo, porque no veo, no por otra cosa. Ah, pero qué día tan lindo hoy. Venía bien hasta no ver. Por eso mayormente no compré la cinta esta que es de papel, porque no se puede despegar nunca. Renegamos, a ver que la tenemos que despegar. La de tela es mejor. Esta. Esta que es de tela, que es como más dura. Sí. Bien. Vamos a incrustar
nuestra técnica, ¿sí? De nuestro objeto, en este caso, vamos a poner una lapicera, ¿sí? Bien, listo, ahí está la piel, tiene clavado ahí, vamos a suponer que es un cuchillo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿qué voy a agarrar? Vamos a agarrar nuestra gasa, venda, ¿sí? Vamos a agarrar dos. ¿Ok? Yo voy a bajar un poco acá la cámara, ¿sí? Para que vean ahí mi objeto, mi objeto, hágate cuenta que esto es la piel, no el abdomen, ¿sí? Bien, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero que nada, tengo que lograr que ese objeto no se mueva, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es sostener alrededor del objeto, ¿sí? Una vez que se sostiene ahí, simplemente voy a agarrar, obviamente, otra gasa y tengo que empezar hagan de cuenta que la pierna, ¿no? ¿Sí? A vendar, está pegado como yo esto, pero alrededor sin moverlo, de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que eso no se mueva, pero al mismo tiempo yo necesito detener ese sangrado, ¿sí? Y no lo puedo sacar, y no puedo hacer compresión directa. Entonces necesito sostenerlo y al mismo tiempo colocar vendas. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. 1, 2, 10, 25 vendas, las que hagan necesarias, las que fueran necesarias, pero no retirándolo, sino que me tiene que quedar firme, ahí me quedo firme, ¿sí? Y que no se mueva. Eso hay que hacer. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Pero nunca me retiren el objeto clavado. Mira, ahora no sale. Ahí está, ahí sale. ¿Sí? Bien, no puedo hacer presión directa. ¿Sí? Ahora, si el objeto cortopunzante con la pierna, supongamos, o en un brazo, sí puedo colocar un torniquete más arriba, pero si fue en el abdomen, no. ¿Sí? Bien, que de igual manera, obviamente, además de colocarle el torniquete, yo tengo que estabilizar esa pieza. No me importa en qué parte del cuerpo está. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, en escenarios que son peligrosos y se puede colocar torniquete, nos vamos directo con el torniquete. Pero se nos dificulta en estas situaciones inestables donde tiene un objeto incrustado o una fractura abierta, que ya lo habíamos visto, las compresiones. Entonces ahí o consideran torniquetes en una extremidad o si no lo otro es estabilizar eh, el objeto, ¿sí? Con la misma gasa para que esa misma gasa haga la compresión al mismo tiempo que nos permite que ese objeto no se mueva. ¿Sí? Bien. Acá, eh, el vendaje compresivo, que ese ya lo vimos, ¿sí? Bien simple, el apósito sobre la herida, ¿sí? La presión directa. Vamos a cerrar esto así, ahora que encontré la gasa enseguida, lo hacemos. Ahí está. Entonces, herida, dijimos, ahí, abierto. Yo con una sola mano. Es más difícil hacérselo a uno mismo. Cuando hay otro, más fácil. Pero ni siquiera a Emily. Ah, acá la tengo a la muñeca. Pensé que ni la ponía. Ya para la próxima le voy a incrustar a Emily un cuchillo, algo le voy a... ¿Vienen esos de juguete? Bueno, de juguete, Marce, de juguete.
¿sí? De juguete. Vamos a sacarle el brazo que es más derecho. Bien, entonces teníamos, ¿sí? La herida, compresión, ¿sí? Yo le hago la compresión, compresión, compresión. Bien, para poder liberar mi mano, ¿qué tengo que hacer? Voy a empezar a vendar fuerte, muy fuerte, ¿sí? Ahí, bla, 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 para que quede todo esto en su lugar y siga la presión, ¿sí? Con todas las gasas que sea necesario abajo, ¿sí? Y si hace falta otra gasa, se vuelve a colocar gasa acá arriba nuevamente y se sigue presionando y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta para que quede en su lugar, ¿sí? Muy simple, muy fácil. Una pavada, dijo uno, pero el tema es la situación cuando estamos bajo estrés. Y decimos, ¿qué hacemos? No sé para dónde voy, no me acuerdo ni cómo tengo que agarrar la gasa, ¿sí? Bien. Entonces, todo lo que es apósito sobre la herida, presión directa, como siempre, ¿sí? El vendaje, ¿sí? Circular, común, vendaje circular, común, ¿sí? Y que se ajuste firmemente, ¿sí? Y si tienen el vendaje israelí, obviamente, ¿sí? Tiene un sistema de presión ese, donde se va a ir ajustando y permite mayor eficacia, en realidad, ¿sí? Entonces, eso para repasar. Ahora, quiero hablarle de otra cosa, de este, ¿sí? Porque nos queda poco y necesito ponerle pata, dijo uno, ¿sí? Hablamos mucho esta vez y no me alcanzó el tiempo, no sé qué me pasó. La evaluación del trauma, ¿sí? Evaluación de la escena, en realidad, y cinemática del trauma, así sería, ¿bien? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la evaluación del escenario, ¿sí? Primer paso, dijimos, de la atención del trauma, ¿sí? Que ocurre antes de cualquier contacto físico con ese paciente. ¿Bien? ¿Sí? Ustedes tienen que analizar el entorno, no al paciente todavía. ¿Sí? Acá el objetivo no es curar, es pensar, es anticiparse y es protegernos. ¿Sí? Entonces, primero evaluamos el lugar, después evaluamos a la persona. ¿Y por qué se realiza antes de tocar a la persona? ¿Sí? Porque tocar al paciente sin evaluar ese escenario puede poner en riesgo a nosotros primero, sin ser egoístas, ¿sí? Pero primero a nosotros, generar más víctimas, ¿sí? Llevar a errores por ahí graves de evaluación y hacer perder información que es clave sobre el mecanismo del trauma, ¿sí? Si nosotros nos lesionamos, nos servimos, en otras palabras. Entonces, la evaluación del escenario nos permite en realidad 4 cositas fundamentales, ¿sí? Primero, proteger todo nuestro equipo de salud. La seguridad siempre va a ser la prioridad absoluta, ¿sí? Entonces evaluábamos, acuérdense, si había tránsito vehicular, si había riesgos eléctricos, si hay incendios, si hay explosiones o situaciones peligrosas, si hay violencia activa, ¿sí? O una pelea con arma blanca y el agresor está por ahí, ¿sí? Todavía. O si hay derrumbe, o si hay estructuras que están inestables, no vamos a ingresar hasta que todo esté controlado, ¿sí? Entonces, si esa escena es insegura, no se ingresa. ¿Bien? Porque uno de los errores que mayormente cometemos es esto, ingresar rápidamente para ayudar y no tenemos en cuenta todo lo demás, ¿sí? Entonces, primero se asegura la escena y se espera el apoyo. ¿Bien? Antes de preguntarle al paciente, el escenario nos da información a nosotros. Nos dice el tipo de accidente, los daños que se ven visibles, la exposición y la posición, exposición o la posición en la que se encuentra el cuerpo de esa víctima, si hay objetos involucrados, ¿sí? Y eso nos permite entender
¿cuál fue el mecanismo del trauma? ¿Porque hubo un accidente? ¿Porque se cayó? ¿Porque hubo una pelea? ¿Sí? Bien. Nos permite entender también un poco las lesiones probables que pueda llegar a tener. ¿Sí? Si se cayó de gran altura, bueno, yo lo primero que sospecho es una lesión cervical, por ejemplo, o en un accidente de tránsito también. ¿Sí? Bien. Nos permite también anticiparnos a lesiones graves, si no yo evalúo la escena. ¿Sí? Nos permite pensar en lesiones antes de verlas. ¿Sí? Si vamos a una escena de un accidente vehicular, ¿no? Y esos vehículos tienen unas deformidades terribles, lo primero que se me viene a la cabeza es trauma interno de ese paciente, ¿sí? Paciente politraumatizado, ¿sí? Bien, si ve un arma blanca, ¿qué pienso? Una lesión profunda, seguro, posiblemente, ¿sí? Y si se cayó de altura, como le dije, una lesión de la columna, de los órganos. Entonces hay que anticiparse a esas lesiones dependiendo de esa escena, ¿sí? Y también la escena, antes de ingresar, nos prepara para la atención. Si tenemos que pedir refuerzo porque es un accidente múltiple, ¿sí? Si necesitamos más ambulancias, si nos tenemos que preparar para inmovilizar o no, ¿sí? Bien, porque esas decisiones muchas veces empiezan antes de tocar al paciente. Bien, A, B, C, D, E que nosotros conocemos, ¿sí? Que condiciona la evaluación primaria. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, es importantísimo, ¿sí? Para que no haya más víctimas, ¿sí? Es importantísimo saber el mecanismo del trauma para predecir esas lesiones y nos permite a nosotros ganar tiempo. Entonces, la seguridad de la escena es lo primordial, ¿sí? La primera prioridad. Bien, evitar que nosotros, todo nuestro equipo de salud y también los terceros sufran lesiones durante esa atención. ¿Sí? Porque el mejor rescate, ¿saben cuál va a ser? El que no genera nuevas víctimas. ¿Sí? Entonces yo evalúo la seguridad. Eso lo hacemos con la mirada antes de ingresar. ¿Sí? Y lo siguen repitiendo durante toda la intervención. ¿Sí? Porque imagínense una autopista, ¿no? Un accidente de tránsito, la autopista está cortada, la autopista, todo, ¿sí? Supongamos que la escena dentro de todo está controlada, ¿sí? Y nosotros estamos atendiendo al paciente y de la nada, ¿sí? Un transeúnte que no está prestando atención, que hay un accidente de tránsito adelante, viene con todo y genera otro accidente de tránsito y los coches, entonces siempre atentos, ¿sí? Imagínense también si hubo una pelea, como les dije, con arma blanca, ¿sí? Y presuponemos que el agresor ya no está más en la escena, ¿sí? Porque la vemos segura, pero de la nada regresa. Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Entonces siempre con la mirada, ¿bien? Fíjense si hay vehículos en movimiento, si falta alguna señalización, si hay riesgo de que nos atropellen, ¿sí? Porque hay que señalizar, hay que ubicar bien las ambulancias, ¿sí? Para que proteja también un poco la ambulancia de esa escena. Si es de noche, que tengamos chalecos refractivos, o refractivos se dice, sí, refractivos, ¿sí? Si hay cables eléctricos caídos, si hay postes dañados, si hay transformadores, ¿sí? Nunca asuman que un cable no tiene corriente tampoco. Siempre mantengan la distancia, ¿sí? Imagínense si hay derrame de combustible o algún olor fuerte, ¿sí? Algún material inflamable, no ingresen, alejen a las personas y tienen que venir los bomberos inmediatamente, ¿sí? Y después están los productos peligrosos, los productos químicos, los gases,
materiales por ahí que son desconocidos, ¿sí? Por eso también vuelan mucho, ¿sí? Cuando algo no es un olor normal para nosotros, tengan mucho cuidado, ¿sí? La violencia también, ¿sí? Las armas y los agresores, ¿bien? Como los derrumbes y las estructuras inestables, ¿sí? Paredes, techos, árboles, vehículos como golpeados, no, volcados que están inestables, ¿sí? Ruidos de colapso, ¿sí? Porque cualquier movimiento puede provocar el tema del derrumbe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando les hablé de mecanismo del trauma, ¿sí? Que eso es cinemática del trauma, a esto me referí. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Es un análisis, vamos a decir, ¿sí? De cómo, de cuánta y de qué manera la energía del accidente se transmite en el cuerpo humano y produce lesiones. ¿Sí? Acá no se centra en lo que el paciente tiene, sino en lo que le pasó al paciente. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo se lesiona según la energía recibida. ¿Bien? Entonces, toda lesión traumática, toda depende de la cantidad de energía, de la velocidad, de la masa y de la forma en la que se detiene el cuerpo. ¿Sí? Cuanto mayor energía transferida, mayor es el daño tisular. ¿Sí? El cuerpo nuestro no está diseñado, chicos, para detener energía bruscamente, como pasa en un accidente de tránsito. Vengo a gran velocidad, y de golpe me doy contra un paredón. Obviamente el auto se detiene por completo y mi cuerpo también, ¿o no? ¿Sí? A esa energía me refiero. ¿Sí? Entonces, los accidentes de tránsito, ¿qué deben observar en esa escena? La velocidad estimada, ¿sí? Dependiendo de las deformidades del auto, del vehículo. ¿Sí? Pues no puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser un colectivo. El tipo de impacto, si el impacto fue frontal, si fue lateral, si fue posterior, si fue un vuelco, ¿sí? El uso del cinturón, la expulsión de los ocupantes, los fallecidos en el mismo evento, ¿sí? Y siempre recuerde que más roto está el vehículo, más daño probable en el cuerpo, ¿sí? ¿Ves? A veces pasa lo contrario, ¿no? A veces vos ves el auto y decís, ay, por Dios, los que iban arriba de ese vehículo, realmente no estás más, y resulta que después nos enteramos y salieron caminando. Decir, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Ojalá todos los accidentes fueran así, pero la gran mayoría no. ¿Sí? Entonces, en un impacto frontal, ¿sí? Las lesiones más frecuentes es en el tórax, en el abdomen y en las rodillas. ¿Sí? En un impacto lateral, ¿sí? Tenemos todo lo que es lesiones torácicas y lesiones de la pelvis, pélvicas. Y en un vuelco, lesiones múltiples, ¿sí? Columna. Bien, a mí me pasó, yo volqué el auto de mi papá hace muchos años atrás, muchos años atrás, literalmente el auto no sirvió más. Literalmente el motor del auto me quedó donde estaba el volante. Y yo y mi compañera salimos caminando. Yo me acuerdo cuando llegaron los bomberos, buscaban a las víctimas y no podían creer que éramos nosotras dos las que íbamos arriba del auto. Literalmente, yo lo único que tuve después, posterior, obviamente sí, me llevó a la ambulancia, hicieron todo el protocolo, tenía 2 moretones en la entrepierna, ¿sí? Del volante del auto, y mi amiga tenía un cortecito, pero mínimo, literalmente mínimo, arriba de la ceja, las dos sin cinturón, ¿sí? Porque se dio con el espejito del auto, ¿sí? Que
mi viejo siempre dice, realmente, a ver, mi papá no me dijo nada, porque cuando vio el auto me dijo, si manejaba yo me moría. Literalmente fue, no sé, la fuerza, llámenlo como ustedes quieran, que hizo, bueno, a ver, a ustedes dos no les tiene que pasar nada. Todavía no es el momento. Una desgracia con suerte, profe. Más que desgracia con suerte. Mi viejo de lo único que se acuerda es que le faltaba una semana para cambiar el auto, lo tenía que entregar y tuvo que comprarse un usado. Pero no todos los accidentes son o tienen esa suerte, ¿sí? Eh, entonces, siempre sospechan lo peor. Después, sí, está todo bien, diría mejor, mucho mejor, ¿sí? En lo que son los atropellamientos, ¿sí? Ahí hay que ver la velocidad del vehículo, la altura del impacto, ¿sí? Y la distancia proyectada de la víctima, ¿no? ¿Sí? Bien, porque no es lo mismo el impacto en la pelvis que en la parte del hombro o de las extremidades inferiores. Entonces hay que ver, ¿sí? Por fracturas en la pelvis, por traumas torácicos, abdominales, ¿bien? Porque imagínense que ese peatón, ¿qué hace? Recibe toda la energía de ese auto, de ese vehículo o esa moto. En las caídas, ¿qué van a analizar? La altura. ¿De qué altura se cayó? ¿Sí? ¿En qué superficie impactó? ¿Sí? No es lo mismo en el césped que en un cemento, por ejemplo. No, se pueden caer de la misma altura, pero muy diferente. ¿Y qué parte del cuerpo impactó primero? ¿Sí? Bien. Y hay una regla práctica en el tema de las caídas. Bien, para considerarlo trauma grave. ¿Sí? Si el paciente adulto cayó de una altura que es 3 veces más que su altura, trauma grave. Y en niños, ¿sí? Para considerarlo trauma grave, tiene que haberse caído de una altura 2 veces a su altura. Que ustedes van a decir, bueno, pero tampoco es tan alto. No, no es tan alto, ¿sí? Pero en las caídas la gravedad no perdona, ¿sí? Eh, y, y también, como les dije, la parte del cuerpo que impactó primero, ¿sí? Se impactaron las piernas, la planta de los pies, mayormente, no siempre, pero las rodillas, ¿sí? Imagínense si impactó primero la cabeza, ¿sí? Bien, y las armas blancas, ¿sí? Hay que ver cuál es la zona anatómica, cuál puede ser la posible profundidad, ¿sí? Eh, y también la posible profundidad la pueden observar en el mango, a lo mejor, de la arma blanca que quedó incrustada, ¿sí? Hay que ver la trayectoria del arma blanca, por eso hay que saber anatomía, ¿sí? Cualquier herida pequeña puede ocultar, chicos, lesiones graves, ¿sí? Muchas veces el tamaño externo del arma, por decirlo de alguna manera, no refleja el daño interno. El estado del arma blanca. ¿El estado a qué te referís, Gina? ¿A la oxidación, por ejemplo? Claro, a la oxidación, o sea, hay que fijarse todo eso, ¿no? Eso, una vez que ya está controlada la hemorragia, lo hacen en quirófano. Nosotros no, por el momento no nos importa. Eso va a ser lo último, ¿sí? Por lo que menos se puede morir el paciente. Ahora, se le pone la antitetánica. Ah, bien, bien, bien. ¿Bien? Sino, más que nada, el tamaño, ¿sí? El largo, qué órgano puede haber afectado, ¿sí? Bien. Y las armas de fuego. Ay, las armas de fuego. Las armas de fuego hay que ver el tipo de arma, ¿sí? La velocidad que tiene el proyectil, depende también de la trayectoria de ese proyectil,
si hay orificio de entrada, si hay orificio de salida. Bien, mayormente el orificio de entrada, ¿sí? ¿Qué hace el proyectil? Es chiquitito, exacto, es chiquitito. ¿Sí? Muchas veces a lo mejor ni se ve. ¿Sí? Y si tiene orificio de salida, ese sí, ¿qué pasa con el proyectil? Cuando impacta, ¡pum! ¿Sí? Empiezan a salir todas partículas, entonces ese es mucho más grande. ¿Sí? Entonces siempre que vean, por ejemplo, vamos a suponernos en esta parte del hombro, una entrada de bala, ¿sí? Busquen a ver si hay un orificio de salida. Y acuérdense que la bala no siempre sigue un caminito recto, se puede desviar. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, todo esto es clave para sospechar de lesiones internas. ¿Sí? Muchas lesiones graves no sangran. Muchas lesiones graves no generan dolor rápidamente. Muchas lesiones graves no alteran los signos vitales al inicio. ¿Sí? Pero esas sospechas, bien, nos permiten a nosotros decir, bueno, a ver, este paciente puede tener una hemorragia interna. ¿Sí? Puede tener lesionado tal órgano. Puede tener un trauma torácico oculto. O se puede haber lesionado la columna porque se cayó de arriba del techo. ¿Ok? ¿Sí? Siempre vamos a anticiparnos a esa gravedad. Después, si se demuestra lo contrario, mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo del trauma también a nosotros nos permite clasificar al paciente como de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Sí? Bien, que de eso no depende solo del estado actual que tiene el paciente, sino de el tipo de impacto, las deformidades del entorno, la cantidad de energía que fue transferida. ¿Sí? Bien, eso también para tenerlo en cuenta. Y nunca subestimen a un paciente que está estable. ¿Sí? Porque puede estar estable ahora. ¿Sí? Porque es uno de los errores más frecuentes del trauma, es pensar, ay, está consciente, ay, camina, ay, habla, entonces está bien. ¿Sí? Un paciente puede estar eh, compensado, digamos, ¿sí? Pero el deterioro puede ser tardío. El colapso puede ser rápido también. ¿Sí? Estable no es igual que seguro, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Vamos? Bien. Entonces, estos son los mecanismos principales del trauma. El primero yo les dije accidente de tránsito. ¿Sí? Principal causa de traumas graves y politraumatismo. ¿Sí? Porque implica el tema de las altas velocidades y la gran transferencia de energía al cuerpo humano. ¿Sí? Como le quedan en un choque, el cuerpo se detiene de forma violenta, aunque el vehículo no lo haga de forma violenta. ¿Sí? Entonces, acuérdense en esto con respecto a la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía. ¿Sí? Y la desaceleración brusca produce lesiones internas muchas veces. ¿Sí? O sea, que voy a decir que la velocidad mata más que el impacto. ¿Ok? Ahora, teníamos que ver también el tipo de impacto. ¿Sí? En un impacto frontal, ¿qué hace el cuerpo? Se proyecta hacia adelante. Por eso le decía las lesiones en el tórax, por el volante, por el cinturón, las lesiones del abdomen, de las rodillas, perdón, del fémur. ¿Sí? En cambio, el impacto lateral, en el lateral de los autos, hay menos protección estructural, ¿no? ¿Sí?
Entonces hay alta energía directa al cuerpo. ¿Sí? Y en los vuelcos, múltiples impactos por todos lados. ¿Sí? Hay fuerza de rotación en los vuelcos. ¿Sí? Por eso sospechamos lesiones cervicales, traumas múltiples. ¿Sí? Observen, como les dije, el tema del uso del cinturón de seguridad. ¿Sí? Porque el cinturón de seguridad, ¿sí? No estoy diciendo que no lo usen, no, para nada, para que no se malinterprete. Reduce mortalidad, pero no elimina lesiones internas. ¿Sí? Puede haber contusiones abdominales, que están muy asociadas con el cinturón, lesiones del intestino, lesiones en la columna lumbar. ¿Sí? Bien, entonces sí salva vida, pero no garantiza la ausencia de ninguna lesión. ¿Ok? Entonces, me miran las deformidades de ese vehículo. ¿Sí? Volante deformado, parabrisas estallados, vidrios laterales, el habitáculo, todo. ¿Sí? Porque el auto absorbe energía, pero el cuerpo también absorbe más que el auto. ¿Sí? Y también les dije que observen la expulsión de ocupantes. ¿Sí? Si hay expulsión de los ocupantes, es un indicador de un trauma de muy alta energía y de alta mortalidad. ¿Sí? Y el fallecimiento en el mismo evento. Eso aumenta la sospecha de traumas graves en los sobrevivientes. ¿Sí? Si alguien murió en el accidente, nadie está bien. Nadie está bien. ¿Ok? Bien. En lo que son atropellamientos, que se los nombré antes, acá el mecanismo es el más grave del trauma. ¿Sí? Porque el peatón no tiene ningún tipo de protección frente a un vehículo que está en movimiento. ¿Sí? El cuerpo acá recibe la energía completa de ese impacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué generalmente se producen varios impactos sucesivos en un atropellamiento? El primer impacto es el vehículo contra el cuerpo, ¿no? ¿Sí? El segundo impacto, el cuerpo contra el capó o el parabrisas. Y el tercer impacto, el cuerpo contra el suelo. O sea, hagan de cuenta que 3 veces lo atropellaron. Pobre. ¿Sí? Entonces no es un golpe, es una secuencia de traumatismos. ¿Sí? Y las lesiones internas graves. ¿Sí? Por más que el paciente esté consciente. Primero, la altura del golpe indica qué parte del cuerpo fue impactada primero. ¿Sí? Impacto bajo, tibia, peroné, rodilla. Impacto medio, pelvis, abdomen. Impacto alto, tórax y cabeza. ¿Sí? Ahí predecimos las lesiones que pueda llegar a tener ese paciente. ¿Sí? Bien. Y la distancia proyectada. O sea, ¿dónde queda la víctima, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde termina esa víctima? ¿Sí? Cuando esa víctima termina a mayor distancia, mayor energía obviamente fue transferida a ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, proyección de varios metros, trauma grave. ¿Ok? Miren los daños del vehículo, ahí, por ejemplo, parabrisas roto, capó abollado. Ni hablemos si hay restos biológicos visibles. ¿Sí? Bien. Después teníamos las caídas, ¿sí? Que es muy frecuente. ¿Sí? Esa es exagerada la caída ahí, tipo de película, la que les coloqué. Pero ¿por qué una caída puede ser tan grave? ¿Sí? Porque el cuerpo acelera por la gravedad. ¿Sí? E impacta bruscamente contra una superficie. O sea, se detiene de forma súbita. ¿Sí? Entonces eso genera lo que son lesiones internas por desaceleración. ¿Sí? Incluso
si no hay lesiones externas evidentes. Entonces, la altura, factor más importante. ¿Sí? Acuérdense esa regla práctica que yo les dije recién, que sigue vigente. ¿Sí? Ahora, adultos, caída 3 veces de su altura, trauma grave. Niños, caída 2 veces de su altura, trauma grave. ¿Sí? ¿Bien? La superficie, cemento, baldosa, asfalto, mayor transmisión de energía. Superficies más blandas como el césped, como la tierra, hay menor absorción, pero no se descarta igualmente lesiones, ¿no? No puede caiga en el pasto, ¿sí? Significa que no voy a tener ninguna lesión. Bien, pero una superficie dura multiplica la gravedad de ese impacto, ¿sí? Y la parte del cuerpo que impactó primero. ¿Qué órganos recibió la mayor energía? ¿Sí? Si la cabeza, lesiones cervicales. La espalda, fracturas vertebrales. Los pies, los glúteos, fracturas, por ejemplo, del calcáneo, lesiones en la columna. ¿Sí? Bien. En esto de las caídas desde altura, hay que prestar mucha atención porque hay mayor riesgo en los adultos mayores, en los niños, ¿sí? Porque su cuerpito es más frágil, por decirlo así. ¿Sí? Después teníamos las armas blancas, ¿sí? Profe, una consulta. Dime, Nicole. ¿Se agrava más la lesión si la caída es accidental o si es por voluntad? También tenemos que tener en cuenta eso. Es lo mismo, Ah, es lo bien. mismo, ¿sí? Eh, porque el cuerpo acelera de la misma manera. No importa si fue voluntariamente, ¿sí? O involuntariamente, Bueno, muchas ¿sí? gracias. Ahora, el tema esto de las armas blancas, ¿sí? Que atraviesa la piel, que atraviesa los tejidos, puede dañar estructuras, ¿sí? ¿Por qué son tan peligrosas? ¿Sí? Porque puede atravesar múltiples planos anatómicos. Puede lesionar vasos sanguíneos, órganos vitales, puede lesionar nervios. El sangrado puede ser interno, puede ser oculto. Y por ahí decimos, está todo bien. ¿Sí? Una herida pequeña, como le dije antes, puede esconder una lesión mortal. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué analizamos? La zona afectada. ¿Sí? Para estimar la gravedad. Porque hay zonas de alto riesgo, por ejemplo el cuello, por ejemplo el tórax. Profe, ¿Sí? Sí, Daniel, dime. buenas noches a Buenas todos los noches. chicos presentes. Profe, hay una observación también, Ujú. que cuando hay un objeto, cuchillo, un hierro, lo que sea, incrustado en cualquier parte del cuerpo, pierna, brazo, pecho, donde sea, no hay que extraerlo, sino asegurarlo hasta que llegue la ambulancia y sea trasladado al hospital o a la clínica más cercana o al servicio médico. Hay Exactamente. que asegurarlo. Bueno, es algo que no escuché que lo comentara o se me pasó a mí. Cuando hablamos recién de hemorragias, lo comentamos y mostramos también cómo mantenerlo en su lugar. ¿Sí? Pero Ah, bien, siempre, profe, obviamente, disculpe, porque entré tarde a la clase. no hay problema, no hay problema. Lo vimos antes que esto. Pero sí, obviamente está para recordar, ¿sí? Que todo objeto incrustado, empalado, como lo quieran llamar, no se saca, se toca solamente en quirófano, obviamente por los médicos especializados. ¿Sí? Pues no sabemos qué daño realizó. ¿Sí? Pero esas zonas de riesgo, como le dije, era el cuello, es el tórax, es el abdomen, es la ingle, es la axila, ¿sí? Porque ahí hay grandes vasos sanguíneos, hay órganos vitales, o sea que hay más riesgo vital, ¿sí? El otro era la profundidad, ¿sí? Nunca se evalúa por solo el tamaño de la herida, ¿sí? Porque, por ejemplo, una hoja larga, una hoja
punzante, puede atravesar músculos, perforar órganos, lesionar los vasos más profundos, ¿sí? Entonces nunca se explora la herida en el ámbito prehospitalario, ¿sí? El número de heridas también. Una herida, riesgo. Varias heridas, mayor probabilidad de lesiones múltiples, ¿sí? Y que las trayectorias pueden ser distintas, ¿sí? ¿Qué más? No me quiero olvidar de nada. Ah, bueno, el arma de fuego me falta. Si no paso la filmina no me voy a enterar. El arma de fuego, ¿sí? Bien, esta es de alta energía, ¿sí? Trauma penetrante de alta energía, ¿sí? Más graves, uno de los mecanismos de trauma más graves es esta, ¿sí? Porque produce destrucción tisular externa, hemorragia masiva y lesiones múltiples, ¿sí? Porque esa balita no solamente perfora, transmite energía y destruye tejidos a distancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan grave? Porque esa bala viaja a alta velocidad, ¿sí? Produce lo que se llama cavitación, que sería la onda expansiva, ¿sí? Puede desviar, como le dije, la trayectoria al impactar con un hueso, al impactar con un órgano, ¿sí? Y lesiona tejidos que no están en contacto directo con el proyectil, ¿sí? Puede lesionar los órganos que están alrededor. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver el tipo de arma, ¿sí? Tenemos las armas cortas, porque eso depende también de la energía transmitida, ¿no? Las armas cortas, como una pistola, como los revólveres, que esas tienen menor velocidad, pero causan daño un poco más localizado, ¿sí? Pero después las armas largas, como fusible, un rifle, ¿sí? Esas viajan a alta velocidad, hay daño masivo y hay mayor cavitación, la onda expansiva, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, mayor destrucción interna, ¿sí? Bien. El orificio de entrada y de salida. La entrada, como ven ahí, más pequeñito, ¿sí? Tiene bordes regulares, más redondeada. La salida, si es que existe, ¿sí? Es mucho más grande, obviamente, y los bordes son irregulares, ¿sí? Hay mayor sangrado por la parte donde sale la bala, ¿sí? Bien, y nunca presupongan, perdón, que la ausencia de orificio de salida no significa nada y que es de menor gravedad, ¿sí? Lo más frecuente que pasa con esto son hemorragias masivas, ¿sí? Lesiones torácicas como un neumotórax, ¿sí? Las lesiones cardíacas, las lesiones neurológicas, el cerebro, médula espinal, nervios periféricos y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las armas de fuego, ¿sí? Y lo otro que hay que evaluar es el número de víctimas y los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? Porque puede haber millones de víctimas, pero si solo somos uno o dos en la ambulancia y no hay más ambulancias, ahí tenemos que priorizar, no nos va a quedar otra, ¿sí? Claro, es como seleccionar quién está peor que quién. Sí, exacto, el triage, así, Sí. así, ¿sí? Entonces, lo primero era la evaluación inicial de la escena, ¿sí? Bien, ahí identificamos el número de víctimas, ¿sí? Se puede realizar lo que nosotros llamamos un recuento rápido y realista. Víctimas visibles, ¿sí? Víctimas atrapadas y posibles víctimas no visibles. Por ejemplo, dentro de un edificio, dentro de un vehículo, ¿sí? Porque imagínense que yo llevo una escena, ¿no? Donde hubo un choque vehicular, ¿sí? Autos, ¿sí? Tiene roto el vidrio del lado del pasajero. Mayormente yo lo primero que se me viene a la cabeza, iba con alguien y fue despedido,
¿sí? Entonces yo me lo puedo imaginar. Después puede ser que no, ¿sí? A mí me tocó ver un accidente de frente mío, de una camioneta, ¿sí? Eh, donde el muchacho iba solo, ¿sí? Por suerte iba solo, eh, pero cuando llegó la ambulancia, lo primero que me preguntó, ¿buscaste a la otra persona, a los acompañantes? ¿Por qué? Porque habían estallado los vidrios, entonces lo primero que se pensaron, más víctimas, ¿a dónde están? ¿Sí? Entonces tuve que explicarle que no, que realmente lo vi de frente, venía solo, ¿sí? El muchacho, eh, pero porque justo fue casualidad que lo vi, si no hubiese pensado exactamente lo mismo al ver, obviamente llegar a la escena y ver todos los vídeos estallados, fue un caos. Pero entonces también posibles víctimas que no la vemos, ¿sí? Bien, pues mayormente si ven una víctima, probablemente haya otra, probablemente haya otra, ¿sí? Entonces evaluamos la necesidad de refuerzo, ¿sí? Bien, si supera la capacidad de esta primera respuesta, requerimos más personal, requerimos más móviles, más ambulancias, más unidades de alta complejidad, más coordinación con los hospitales, ¿sí? Que nunca está de más pedir ayuda, está de más no pedir ayuda, sí, está mal, perdón, no pedir ayuda. Bien, también los recursos especiales, ¿sí? Dependiendo del tipo de incidente, se puede requerir de los bomberos porque hay que hacer un rescate vehicular, porque es un incendio, porque hay derrumbes, se puede requerir de la policía por la seguridad, por el control del tránsito, porque la escena es violenta, se puede requerir de los servicios técnicos porque hay riesgos eléctricos o sustancias peligrosas, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Nunca me subestimen el número de víctimas, más vale piensen que hay más y que de menos, ¿sí? Bien, o pensar, bueno, vemos si después hace falta la ayuda, entonces no llaman a nadie. Es preferible que haya 25 ambulancias a que no haya ninguna, o que haya una, ¿sí? Bien, y no intenten resolver todo con pocos recursos, porque no vale la pena, necesitamos el recurso, ¿sí? Entonces, activación temprana siempre del sistema de emergencia de respuesta, ¿sí? Y hagan mayor énfasis cuando hay incidentes, ¿sí? De este tipo, ¿bien? Y también van a tener que hacer la coordinación interinstitucional, ahí está, ¿sí? Bien, cuando son esos eventos de múltiples víctimas, ¿sí? Y acuérdense siempre de la seguridad del personal como prioridad absoluta. Bien, el escenario es el que manda, no el impulso de nosotros querer rescatar, ¿sí? Bien, y un buen líder también reconoce cuando necesita refuerzos, ¿ok? Y después todo esto, obviamente, que se va a integrar con la evaluación primaria, ¿sí? Bien, después de todo esto viene la ABCDE, ¿sí? Porque a partir de todo esto se orienta ese ABCDE, ¿sí? Se le alertan, perdón, sobre esas lesiones que están ocultas, ¿sí? ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? No, ¿Ninguna? profe, ninguna. ¿Seguro? Sí, No, clarísimo, profe, clarísimo. Bueno, escuchen una cosa, porque tengo un problemón. A ver, bueno, tampoco es un problemón. No, pero tampoco lo vamos a decir así, hay cosas peores. Escuchen. Estoy abriendo sus campos virtuales. Y se los voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar lo que ustedes no ven, por decirlo de alguna manera.
quiero que observen lo siguiente. Voy a mostrar la pantalla. Ay, ¿por qué no? Ahí está. Bien. Primero que voy a poner acá, un segundito, ahí está. Vamos para abajo. ¿A dónde estamos? Quiero que observen algo. Vamos, 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 vamos. Evaluación primaria. Acá. Yo tengo preparadas, ¿sí?, algunas evaluaciones que yo no se las tomé a ustedes, ¿sí?, por el simple hecho que vengo atrasada. Les soy sincera. Pero les quiero dar la posibilidad, si quieren, no es obligación, ¿sí?, pero les puede servir obviamente para el examen final y para que repasen. Yo esas evaluaciones se las voy a habilitar igual, ¿sí? No van a tener que entregarla, no tiene fecha, la pueden hacer todas las veces que quieran, para que lo utilicen, ¿sí?, para forma de repaso para el examen final. ¿Sí? No se asusten. ¿Sí? Bien. Igual yo les voy a poner ahí, acá les voy a escribir, acá, validación habilitada a modo de repaso, para que no se me asusten. ¿Sí? Bien, la hace quien quiere. Por ejemplo, tengo una evaluación cargada de primeros auxilios, por eso quería mostrársela, que no se las habilité todavía, obviamente. Tengo también, me voy más abajo, esperen, tengo una evaluación cargada de evaluación secundaria, que también le voy a escribir, se las voy a habilitar para que la haga quien quiera, como les dije, no es obligación. ¿Sí? Hay otras evaluaciones también, ¿sí? Por ejemplo, Espere, que me está por agarrar un ataque al corazón. Espere. No, bueno, pero yo que dije, la hace quien quiera. ¿Sí? Los de mayo no se están salvando de ninguna evaluación. Ustedes, no sé, hablaron mucho y se me pasaron. ¿Qué quieren que les diga? Que también se las voy a Claro, habilitar. porque para las vacaciones, cuando nos dio la semanita, dijo de qué nos iba a dar y después, bueno, como Sí, que y pasó. después como que la NAI, no sé, necesita de nuevo vacaciones y se olvidó. ¿Sí? Y tenemos estos dos temas acá me voy. Que lo vamos a ver la clase que viene, que es la última clase, que capaz que sea mucho más larga que esta, ¿sí? Porque me queda hablar de vacunas, fluidoterapia, ¿sí?, sedación y relajación muscular. ¿Bien? ¿Sí? Que esta también cada una tenía, ¿sí?, su examen, ¿sí?, que todavía no lo vimos, pero si quieren también se los habilito para que ustedes repasen. El que quiera, como les dije, a ver, no es obligación hacerlos. Por eso les voy a colocar, por favor, en esos que van a ver habilitados, que no tiene fecha, que no tiene los 50 minutos que los ponen nerviosos a cada uno de ustedes y todo eso, que va a decir habilitada a modo de repaso. Nada más. La hace quien quiera. Yo les recomiendo que la hagan, total, si se equivocan, no se equivocan, es exactamente lo mismo, no pasa nada, pero les va a servir para el examen final. ¿Sí? Yo les dije la fecha del examen final. 20 y algo. El 20 y algo. 21, creo que. El 21 de agosto, viernes 21 de agosto, y recuperatorio, viernes 28 de agosto. ¿Sí? Y la gran Entonces, pregunta, ¿cómo hacer la evaluación, profe? ¿cómo? ¿Cómo irá a hacer la evaluación, profe? Como venimos haciendo hasta ahora, a través del campus virtual, acá la tienen. Si van abajo. Misma pregunta. Ah, no, bueno, misma pregunta también, no. Tampoco la pagada. No, tenía la misma pregunta de nuestra compañera de cómo iba a ser.
Pensé que si eran las mismas preguntas. No, No, no hay sé. algunas, ¿sí? Les va a aparecer abajo de todo, cuando se termina el campo virtual no va a haber otra cosa, ¿sí? Les va a aparecer aquí, examen final de enfermería y paramédico, ¿sí? Que la diferencia es la siguiente, lo vamos a ver, no lo voy a abrir, pero voy a mostrarle para que ustedes vean cómo les va a aparecer, ¿sí? En este caso, intentos permitidos, tiene 1, ¿sí? Tienen 2 horas para realizar el examen, ¿sí? 2 horas para realizarlo, se aprueba como siempre con 6, ¿sí? Y la única diferencia con cualquier otro examen que se tomó es que vieron que acá dice, para contestar este cuestionario se necesita conocer la contraseña. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan al principio que en la cursada yo les dije que para poder rendir el examen final tenían que tener esos exámenes o trabajos prácticos que yo había tomado aprobados y por parte de la institución cuota al día y certificación paga? ¿Sí? Si no están en esas condiciones, no van a poder rendir el examen final. Entonces yo les pido, por favor, porque siempre pasa, que esperan a último momento, por ejemplo, para pagar la certificación, ¿sí? Y después el viernes 21 a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿sí? Apuran a uno para que, ay, yo ya pagué y el representante no me contesta. Y sí, son las 11 de la noche, no te va a contestar a las 11 de la noche el representante. Debe estar durmiendo a las 11 de la noche. O se fue de joda, no sé qué hizo el representante a las 11 de la noche. Si bien están atentos porque son fechas de examen, pero no van a estar hasta las 11 de la noche. Yo sí. Yo ese viernes, ¿sí? Voy a estar atenta todo el día, ¿bien? Pero muchas personas pasa eso, que esperan a las 10 de la noche, pagan, ¿sí? Y pretenden que la parte administrativa y todo se haga enseguida para que le dé la contraseña para que tengan las 2 horas para hacer el examen. No esperen hasta el último día, ¿sí? Yo, 3 días antes del examen, el día miércoles, no sé la fecha, 19, creo que caería miércoles, ¿sí? Yo ya cierro el grupo de WhatsApp, ¿sí? Voy a escribir solamente yo en ese grupo de WhatsApp, porque ahí mediante el sistema, que ahí se cargan las cuotas, que se carga la certificación y demás, voy a ir llamando con nombre y apellido en el grupo de WhatsApp quiénes son los alumnos que están en condiciones de rendir el examen, que se va a ir actualizando periódicamente, chicos. Ténganme paciencia porque, imagínense, no estoy 24 horas constantemente actualizando el sistema, ¿sí? Pero quédese tranquilo que lo actualizo siempre. Con nombre y apellido, quiénes son los alumnos que se tienen que comunicar conmigo y yo ahí les voy a pasar, ¿sí? La contraseña de este examen, ¿sí? Porque cuando ustedes coloquen vista previa al cuestionario, les va a aparecer esto, que hay que ingresar una contraseña, que esa contraseña se las doy yo. La única que les va a dar la contraseña va a ser yo, ¿sí? Y esa contraseña no se comparte, ¿sí? Y se debe colocar tal cual yo se las paso, porque mayormente tienen letras en mayúscula y números, ¿sí? Si ustedes al estar me las ponen en minúscula, ¿qué le va a decir? Contraseña incorrecta. Si dejan espacio, le va a decir contraseña incorrecta. Y después le agarran la desesperación, profe, no puedo entrar al examen, me dice contraseña incorrecta. ¿Sí? Las contraseñas las paso por privado. Por eso, como dije, en el grupo de WhatsApp yo voy a ir escribiendo Marcela Mancuello, Nicolás Díaz, Daniel Enrique, con nombre y apellido. ¿Quiénes se van a comunicar conmigo? Que obviamente cuando se comuniquen, por favor, pónganme su nombre y de qué curso son, ¿sí? Porque los 6 cursos que doy rinden el viernes 21, ¿sí? Y todos tienen contraseñas distintas, ¿ok? ¿Sí? Y esa contraseña, como les dije, tal cual yo se las paso cuando vayan a hacer el examen, ¿sí? La colocan exactamente igual. ¿Bien? Y como todo examen, una vez que ingresan a hacer el examen, tienen 2 horas para terminar. ¿Sí? Si no lo terminaron esas 2 horas, se cierra. Si entraron a las 11 de la noche,
a las 12:59, no importa en qué pregunta está, se cierra el examen. ¿Sí? Porque también me ha pasado, ay, profe, no llegué a responder las preguntas. Y cuando yo entro, no les voy a mostrar, pero sí, se los muestro, si total no pasa nada. Me voy a ir para atrás. Cuando yo voy acá, que tengo todas las calificaciones de ustedes, ¿sí? E ingreso a un examen, vamos a colocar cualquier examen, por ejemplo acá, agarré justamente uno, ¿sí? No, perdón, voy a ir para atrás porque eso era un trabajo práctico, un examen quiero que vean, ¿sí? Cualquier examen, acá, ¿sí? Yo puedo ver a qué hora ingresaron a hacer el examen, cuánto tiempo demoraron en hacer el examen. Yo veo todo. Y después me dicen, no, pero profe, bueno, pero si entraste a las 11:40, y es obvio que no vas a ni siquiera leer las preguntas, no vas a llegar a hacerlo al examen. No hay forma, ¿sí? Bien, como también veo todos los ingresos que tienen ustedes, sé cuándo entran, cuándo no entran. La NAI sabe todo. A veces me hago la... Consulta, ¿cuántas preguntas son en el examen final? Adelántelo, por favor. Dijo como 200, China. ¿Sí? Imagínense, si en un examen común, ¿cuántos eran? 15, 12. Por favor. Bueno, En me el prepararé. en el examen final, mínimo 150. ¿Sí? Bien. Y lo que sí, en la primera semana de septiembre, escuchen muy bien esto. Primer semana de septiembre vamos a hacer las prácticas. Después de que hayan rendido ustedes. Por favor. Así que una vez que rindan, no se me salgan del grupo de WhatsApp. Esperen por lo menos después de la primera semana de septiembre. ¿Sí? Vayan consiguiendo el material. Por favor. Bien. Profe, una consulta. Dime, Dani. Profe, con el tema de los trabajos prácticos, eso, ¿venimos bien? ¿A qué te referís? Convenimos bien. Las calificaciones y todo ese tema. ¿No sabe cada uno cuáles son sus calificaciones? Por ejemplo, la de RCP yo no la tengo. A ver, Hicimos 3, tenemos 3, ¿no? ahí miramos. Daniel Palacios, ¿no? A ver. Bien. Daniela, vos te falta hacer validación de evaluación primaria. No la tenés realizada. Las otras, soporte vital lo tenés aprobado, signos vitales, el trabajo práctico de anatomía y fisiología lo tenés aprobado. Y falta, espérate que estoy mirando todo, no, evaluación primaria te faltó, Daniel, realizar. Bueno, Así sí, que se me pasó, tal vez no entendí no hay problema, no hay Importa, problema. mañana lo hago. No, Mañana lo pero hago. avísame porque ¿Pero yo tengo que avisar. evaluaciones? Es una evaluación, ¿sí? Me tenés que avisar porque lo tengo que habilitar. Sí, pues la fecha es Bueno, así profe, que escúcheme, me lo habilita la fecha que usted se organice, queda a su criterio no, yo no y me tengo avisa. problema, eso depende de ustedes, a mí me da lo mismo, yo lo habilito en un segundo, así que si quieren Bueno, habilítamelo para mañana. bien. Entonces, si a alguien le falta, ¿sí? Hacer la evaluación de evaluación primaria, ¿sí? Está habilitada para mañana. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Y si alguien viene atrasado con alguna de esas evaluaciones, ¿sí? Por favor, me escriben, así lo habilitamos.
¿Ok? ¿Sí? Yo Muchas estoy en gracias. lo mismo que la China también. No sé si ahora ya me hizo entrar la duda, Daniel, si es que estoy en todo también. Oh, Daniel, ahora le hiciste dudar a las chicas. A ver, vamos a ver, Marcela. ¿Cómo era el apellido? Ah, con M también. Marcela, Marcela, ¿dónde estás? Acá. Aprobado, 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 aprobado. No, tenés todo aprobado, Marcela. Ah, me parece bien, profe. Profe, después de clase me gustaría hablar con usted un ratito por WhatsApp, consultarle algo más que nada. Ah, no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Depende de lo que me pregunte. No, 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 es el cambio de correo de mi teléfono. Por eso No más o menos quería, no quería meter ahora. pasa nada. Ah, Háblame. Escucha, Verónica, eso te iba a preguntar qué era, porque tengo varias días. Verónica, a ver cómo viene Verónica. Díaz, no, no, también, está todo aprobado. Hasta el momento, no, bien. O sea que el único colgado fui yo. Se ve que sí, por lo menos de los que están acá. ¿Alguien más quiere saber? ¿O los demás ya saben? Bueno, cualquier cosa me escriben, no tengo ningún problema. ¿Sí? Ah, Marilina y Griselda. Griselda, ¿cuál es tu apellido? O escribime o decímelo por fe. Así vemos la calificación de Marilina. ¿A dónde está? Que yo veo cada vez más. Marilina de Los Ángeles, ¿puede ser? Sí, la única Marilina que tengo, por favor. Sí, sí. Evaluación primaria, mira, ahí hay otra que se colgó. Evaluación primaria no la tenés realizada. Así que mañana está habilitada. ¿Cómo que no la hice? No, ¿Cómo que no está hecha? no, no. Tenés trabajo práctico 950, signos vitales 817, soporte vital 8 y evaluación primaria ninguna y el recuperatorio nada. Ah, No, y bueno, mañana va a estar habilitada entonces. mañana está habilitada. Mañana ya la habilito. ¿Sí? Ok. Vamos ahora, ¿quién me quedó? Acá, Paola Henkel. Ay, qué difícil de pronunciar. ¿Por qué me ponen esos apellidos? Que no los entiendo. Ahora, Paola, acá te encontré. Está todo aprobado, Paola. Excelente. Andy, ¿qué apellido? Vargas, profe. Bien, a ver. ¿A dónde? No tengo ningún Vargas. Vargas con B alta, ¿no? B corta, profe. No te iba a encontrar nunca entonces. Bien, ahí. Maya. Maya no, Andrea. Andrea, ya me estaba confundiendo. Bien, está todo aprobado. ¿Me faltó alguno? ¿Ninguna? Sí, era un examen, Marilina, evaluación primaria. ¿Sí? Que estuvo Examen como como venimos, validación estaba, sí, pero es raro que yo no lo haya hecho. no sé, ahí te digo la fecha, si querés saber cuándo se habilitó. Estuvo habilitada 29 de junio al 1 de julio y el recuperatorio del 5 al 6, si no me equivoco. Bueno, después voy a entrar al campo, a mirar el campo. Bien, yo de igual manera, como les dije, les habilito, ¿sí?
el recuperatorio de esa validación hasta mañana, ¿sí? Entonces lo van a encontrar hasta el 6, perdón, no 5, 6 de agosto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda antes que nos retiremos? ¿No? No, profe, todo más que claro. Recuperé Bueno. de toda la noticia. Preguntas del examen final son 50. ¿Ok? ¿Sí? Y a partir de mañana van a ver esos exámenes para aquel que los quiera realizar, lo vuelvo a repetir para que no se me confunda, y lo quiera tomar para repasar, se los habilito a modo de repaso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces a partir de mañana los pueden visualizar. Perfecto, gracias, profe. ¿Listo? Y acuérdense que la clase que viene seguro que también nos demoramos así, no por hablar, sino para dar lo que nos falta. ¿Sí? Pero ya nos sacamos toda esa duda del examen final ahora, entonces la clase que viene seguramente nos vamos a demorar un cachito más porque quiero que veamos todo. ¿Sí? ¿Ok? No los molesto más, se me relajan ahora, el examen es fácil, es simple, no se me pongan nerviosos. Daniel y Marilina me hacen el examen que me falta, ¿sí? Porfa, ¿sí? Así están ok. Y después tranqui, que no son cosas difíciles, son cosas para pensar, nada más. ¿Sí? Un poquito de esfuerzo a veces no hace mal. ¿Ok? Vayan a cenar, ¿sí? Un beso enorme, chicos. Chao, chao.